El lugar santo, Ezequiel capítulo 41. Antes de entrar en las medidas y detalles arquitectónicos que iré mostrando en varios vídeos, quiero compartir brevemente el origen de este trabajo. Una experiencia profundamente personal que transformó mi vida. Lo que presento aquí no es solo una interpretación visual, sino el fruto de un proceso espiritual marcado por la fe, la búsqueda y la perseverancia. Este proyecto nació entre desafíos reales y es testimonio de que lo sagrado se revela cuando el alma se entrega por completo. Después de relatar este fragmento de mi vida, solo puedo decir que he sido bendecida y estoy muy agradecida al Creador. Gracias por acompañarme. Un comienzo inesperado. A lo largo de mi vida he vivido en Ecuador, España y Alemania. Crucé varias veces el océano entre América Latina y Europa. Y en cada traslado llevé conmigo solo una maleta, dispuesta a comenzar de cero nuevamente. En 2012 regresé a Alemania junto a mi hija, quien en ese momento necesitaba atención médica urgente. Esta vez llegamos sin bienes materiales ni redes de apoyo. A pesar de haber vivido anteriormente en Alemania y haber pasado por lugares tan diversos como Mallorca y Ecuador, esta mudanza marcó un punto de inflexión. No solo se trataba de cambiar de país, sino de reconstruir una vida entera desde sus cimientos. Lo que no imaginaba era que el destino me pondría frente a una prueba tan profunda. La pérdida. Poco después de llegar mi hija, ella desapareció. Estuve extraviada durante una semana entera. La busqué incansablemente en estaciones, hospitales, albergues y centros juveniles. La policía me puso muy claro que era como buscar una aguja en un pajar. Es decir, era casi imposible encontrarla en una ciudad tan grande. Pero para mí cada día sin noticias de ella era una eternidad. Una noche agotada me arrodillé, lloré como nunca, oré, supliqué con todo mi ser al Creador. Le pedí que me devolviera a mi hija. Le prometí que si me la devolvía, yo dedicaría mi vida a decodificar el templo de Ezequiel, una visión que desde hace tiempo me acompañaba. Esa noche me dormí con una paz nueva. Al día siguiente la policía me llamó. Habían encontrado a mi hija en las afueras de Frankfurt. Había sido hospitalizada y estaba en estado de shock, pero gracias a Dios estaba viva. Mi oración había sido escuchada y mi promesa también. Entre visitas al hospital, trámites y la búsqueda de un piso donde vivir, empecé a trabajar en mi promesa. Conseguí un ordenador al principio sencillo y en los ratos que tenía en casa me sentaba a intentar entender las medidas del templo de Ezequiel. No había casi información sobre el tercer templo, todo se centraba en el segundo. Los textos eran confusos y difíciles de interpretar. Me frustraba muchísimo. Lloraba y oraba. Terminaba exhausta sin entender nada, pero con el corazón determinado a continuar. Y entonces sucedía algo especial. Al día siguiente abría los textos y la respuesta estaba allí. Era como si me hubiera sido revelada mientras dormía. Así empezaron a encajar las piezas. Era como canalizar las medidas y la estructura del templo. Lo interesante es cuando conectaba con el templo, es decir, cuando empezaba a hacer el estudio, era como estar rodeada de una luz verde esmeralda. Todo se estaba volviendo muy mágico. Cada elemento, muros, entradas, cámaras, comenzaba a tener sentido. Las lágrimas, que eran abundantes, ya no eran de desesperación, sino de agradecimiento.
El templo se dejaba ver paso a paso, como si me estuviera hablando desde el otro lado del velo. Y a su vez mi hija empezaba a recuperarse. Todo cambió cuando encontré a autores como Isaac Newton y Juan Bautista Villalpando, quienes intuyeron lo mismo que yo, que las medidas del templo de Ezequiel coincidían con las del templo de Salomón. Comencé a comparar los dos templos, verso a verso, medida a medida, y todo empezó a encajar. Lo que parecía una profecía inaccesible se convirtió en un plano revelado. El templo se podía entender y se podría construir. Fueron años de trabajo frente al ordenador, días enteros entre planos, cálculos, renders, dudas, muchas veces sola y mirando afuera la nieve caer, a veces en medio de burlas o críticas, porque en ese entonces nadie creía que alguien sería capaz de desvelar la profecía de Ezequiel, y menos una mujer. Pero me protegía con el silencio. Sabía que aún no era tiempo de mostrar lo que estaba haciendo. Por eso no hay fotos mías en redes sociales. Aprendí a esconderme para preservar la obra, para no ser atacada ni criticada. El conocimiento era lo importante, no mi imagen. Mi vida no era pública, pero mi trabajo sí tenía un destino mayor. Cada línea de los planos fue hecha con fe, oración y lágrimas. No era un proyecto arquitectónico, era una ofrenda espiritual. El templo se trazó con el alma, no con una regla, ni con el ordenador. Y esa promesa hecha de rodillas seguía guiando cada paso de mi vida. Ahora, después de casi 10 años, porque en el 2016 creo que terminé de hacer el proyecto, siento que ha llegado el momento. El templo debe ser mostrado, no para mí, sino porque ha sido revelado, porque alguien más lo necesita, porque la visión de Ezequiel está viva y habla. He pasado por pruebas duras, muchas veces en silencio, pero también he sido profundamente bendecida. Hoy comparto este templo como testimonio de que la fe verdadera abre los misterios del cielo y que toda promesa hecha con amor puede abrir portales eternos. La decodificación de este templo me tomó varios años. En ese entonces casi no había material disponible. Hace 10 o 15 años el tema del tercer templo era muy poco claro. Abundaba la información sobre el segundo templo, llamado el Beit HaMikdash, que fue reconstruido por el rey de Herodes. Pero del tercero solo había fragmentos dispersos. Digamos que fue un trabajo de investigación arduo, y lo digo así porque aunque me pasé muchísimas horas trabajando, ahora pienso que valió la pena. Así que fueron muchas horas y años de interpretación, búsquedas, frustraciones, muchas jornadas sentada al ordenador. Pero había algo en mi interior que me decía que valía la pena seguir. Con los textos de Isaac Newton, Juan Bautista Villalpando y otros autores o arqueólogos, más las imágenes que encontré tras una búsqueda detectivesca, empecé a comparar ambos templos verso a verso, apoyada en los textos de las Escrituras, Crónicas y Primero de Reyes, Ezequiel 40 a 48. Textos rabínicos como el Hamikdash Hilchos Haberishá, que relata la historia del templo de Mishnah Midot. Bueno, eso estaba en alemán, que se llama Fondenmassen des Tempels, es decir, sobre las medidas del templo, y otros. Pondré las referencias al final de esta presentación. Este descubrimiento me permitió ver el templo como una arquitectura viva codificada. No solo es un plano, es un mensaje espiritual oculto en medidas, proporciones y simetrías. Aquí comenzamos a vislumbrar el diseño celestial reflejado en la tierra. Encontré varios
planos antiguos como este y otras imágenes, tanto del segundo templo como del templo de Salomón, pero me sirvieron para hacer los planos y la presentación tanto del Beit HaMikdash II y el verdadero templo de Salomón, para así comprender mejor el tercero. He tenido que reinventarme sola en varias ocasiones y hoy reconozco que me he convertido en una autoridad en el tema. Mi proyecto sobre el templo es único, no solo contempla todas las medidas detalladas, sino también su dimensión constructiva y funcional. Hasta ahora solo he encontrado dos iniciativas similares, pero ambas se limitan a la descripción exacta del templo, sin abordar su estructura arquitectónica ni su aplicabilidad práctica. Los planos del templo están listos desde hace más de 10 años, aguardando el momento en que la humanidad despierte y esté preparada para recibir esta bendición en la tierra. Creo firmemente que no es necesario destruir lugares sagrados para construir este santuario. El Creador mostrará el lugar adecuado y lo hará en el tiempo perfecto. Gracias por escuchar este mensaje nacido de la fe y la esperanza en un propósito mayor. La bibliografía que consulté fue muy extensa, pero aquí pongo solo algunos. Hamikdash Hilchos Haber Hirach es un texto rabínico de Mishnah Midot, las medidas del templo, la arquitectura civil recta y oblicua del templo de Jerusalén, de Caramuel, la arquitectura de Judea, el arte y uso de la arquitectura de Fray Nicolás, las guerras de los judíos de Flavio Josefo, las excavaciones de Jerusalén del capitán Warren, diseño de una arquitectura histórica, y todos los siguientes que no creo que haga falta que lea. Muchos de los textos están en alemán, que es el idioma que hablo. Y además de estos textos, grabados y fotos de archivos antiguos que encontré y el material gráfico y planos en presentaciones 3D propio.